esa tarjeta. Entonces, si yo multiplico 65,50 y tanto por 0.12 y algo, nos va a dar 50 nanosegundos, que es el tiempo de cada ciclo. Acá está lo que se conoce como los factores de corrección de isotropía. ¿Por qué? Porque cuando uno está analizando la isotropía en una fuente cuyo objetivo tiene una apertura numérica muy alta, existe ahí un efecto de distorsión de la anisotropía por la cantidad de luz que está saliendo, y eso tiene que corregirse. Ese problema se evita cuando uno usa, por ejemplo, microscopios con aperturas numéricas bajitas, donde la distorsión es menor, que la apertura numérica es mucho menor. Entonces, esos factores también se tienen que considerar en este tipo de experimentos. Uno lo puede calibrar para su objetivo en particular. Aquí, como la comunidad FRED casi todos usan el mismo objetivo, estos factores son bastante genéricos. Justo nosotros usamos otro, así que tenemos que calibrar nuestro objetivo para usar otros factores de corrección. Pero bueno, ahí está el factor definido. Y esto solamente es una cosa que viene con la tarjeta, que es qué canales de estos bins que yo estoy analizando, que duran 0.12 nanosegundos, son los que yo utilizo para calcular automáticamente el factor G de cada sonda. Y eso lo vamos a ver después acá. Y esto es la información que le dice al sistema cuáles son los detectores del verde, los detectores del amarillo, y aquí viene la parte que preguntaba el Mauricio. Que aparecen 3 detectores, verde, rojo y amarillo, pero en realidad, si tú te fijas, el rojo y el amarillo que sale aquí tienen los mismos detectores. ¿Cuál es la diferencia? Lo que se conoce como amarillo en este sistema son los fotones que provienen de la excitación directa del receptor, mientras que los fotones que se detectan como red o rojo son los fotones que provienen de FRED. Pero el detector es el mismo. Solo que la ventana temporal es diferente, entonces el sistema es capaz de designar cuáles vienen de esta región y cuáles vienen de esta otra región. Yeah. Esa es como la parte más general de cómo se entiende el sistema. Luego aquí, para poder analizar los eventos de fluorescencia asociados a single molecule, uno tiene que, obviamente, definir cuál es el scatter, básicamente la fuente de lo que se conoce como el IRF o la función instrumental o el instrumental response function, que es como cuál es la señal que genera el pulso del láser sobre los detectores, que es justamente una de las cosas que conversábamos. Entonces, el pulso del láser va a generar scattering, ¿cierto? Y van a haber eventos que van a ser detectados en el detector, como que fuera fluorescencia, pero básicamente dispersión. Y eso tiene una función o una forma, que es básicamente la forma que dura el láser. Entonces, cuando uno tiene un evento de decaimiento, que eso lo podemos ver aquí, hay primero un evento de aumento de fluorescencia, que básicamente va muy influenciada por el pulso que genera el scatter. Y luego viene el decaimiento. Oro. O sea, Sí. como los lazos son pulsados y tienes sincronizado el recording Sí. con las tarjetas, tienes la información temporal Exactamente. simultánea, y esa información temporal tiene varias capas Exactamente. que tú puedes deconvolucionar porque sabes cómo se Exactamente. comportan los Exactamente. fenómenos de scattering. Exactamente. Ah, Eso es más. Mira, de hecho, por eso que esto toma como tanto tiempo de analizar, pero cuando claro, uno ya termina de analizarlo, tiene un montón de controles y cosas instrumentales que uno va descartando y al final se queda con una data más o menos limpia. claro. Entonces, en ese caso, uno tiene que entregarle la información de cuáles son los canales que están principalmente reflejando el scatter y cuáles son los que vienen después, que tienen la información de decaimiento. Claro. Entonces, eso uno se lo dice al sistema mostrándole un archivo donde en la información, en la lectura, esté los eventos de fluorescencia, pero que uno sabe que son de scatter. Lo más simple es poner agua, medir agua y te da el scatter. Luego viene el archivo de lo que se conoce como el background en green, background en red, background en yellow, que es básicamente la información de detección solamente de tu buffer, que es justamente Oye, uno de los controles. perdona, ¿no se puede grabar? ¿Podemos grabar esto, no? Sí, sí, sí. Tú, Jesús, lo estás grabando, deberías estar grabando. No se está grabando. ¿Tú lo ¿Está estás grabando? grabando? Sí, estoy grabando yo. Ah, ya, Ah, bueno. genial. Perfecto, Después lo perfecto. comparte. Ya, Sí. súper. Ya, bacán. Se me olvidó. Entonces, para cada uno de esos canales que nosotros definimos artefactualmente como verde, rojo y amarillo, se colecta también la información de fotones del buffer solito, el mismo buffer en el cual uno va a poner su proteína marcada, para poder después restar lo que es fluorescencia como tal, que es lo que es entonces todo el background, que eso lo va a tener que buscar después el Jesús y explicarnos en la presentación.
Y por último, viene lo que se conocen como los TIC, que son como los estándares, que son importantes para básicamente definir el factor G. Y en este sistema la gente es media floja, entonces no es como histórico qué canales se usan para detectar el factor G. Las tarjetas que se usaban antes utilizaban estos canales 60 y 180, pero esto no es muy correcto para estas nuevas tarjetas, entonces lo más correcto es tomar tu estándar, medir la decaimiento de fluorescencia polarizado y calcular tu factor G, y después tú lo pones manual en el sistema. Pero uno igual le da la información al sistema, porque si no obviamente colapsa. Entonces vamos a poner la data, y bueno, antes de eso vamos a introducir primero a... No, después lo va a hacer. Aquí yo tengo guardado esto. Aquí, lo medí este año. Acá. Entonces aquí está la data. Esta es una muestra que tiene hibridado una hebra de ADN con el dador de Fred, la otra hebra complementaria con el aceptor de Fred a una distancia tal que yo sé que va a haber high Fred, es decir, un Fred al menos de 0,8 hacia arriba. Y está hibridado entonces a una relación de 3 veces aceptor respecto a... Eso después lo vamos a ver porque siempre uno le pone exceso de aceptor. Pero esa es la relación que nosotros generamos. Entonces, al menos debería haber un high Fred, y dependiendo de qué también nos dio el hibridado, un no Fred o un muy alto Fred, pero con estequiometría que básicamente tiene solo aceptor. Entonces ahí tenemos los controles o los aspectos instrumentales que podemos conversar después respecto a lo que es solo aceptor, lo que es solo dador y lo que es lo que viene en la muestra como tal, marcada con los dos sondas. Entonces, en teoría el high Fred, cuando uno genera estos archivos de medición de 1 hora, 2 horas, 3 horas, es importante, digamos, dividir el archivo en múltiples archivos chiquitos, porque todo este software está construido en LabVIEW, y el LabVIEW tiene como unos aspectos que son de lectura que parece que colapsa cuando mides esta cantidad de fotones o algo así. Entonces, aquí normalmente se divide la información en varios archivos y se leen todos los archivos después. Por eso aquí están como lo que se conocen como los splits. Entonces, estos son todos los archivos que se generaron a partir de la medición del ADN. Entonces, yo los voy a seleccionar todos. Luego nos vamos entonces al scatter, que es básicamente el agua. Entonces aquí yo medí agua por 5 minutos, con eso es suficiente. Y copio la información aquí. Vamos. Ya ponemos al scatter en rojo y al scatter en amarillo. Vámonos al background. El background yo lo había medido en este archivo, que es PBS solamente el background, así que tampoco es tan complejo. Y finalmente le ponemos la información de los estándares, que son básicamente sondas en las cuales yo espero que su emisión esté en los canales que nosotros definimos, y que son sondas que obviamente por su naturaleza de tamaño son súper chiquitas, por tanto la ventana temporal que podemos observar, que básicamente el tiempo de vida de esa sonda, es suficientemente larga como para observar toda la rotación de la molécula, y por tanto la anisotropía va a llegar a 0. O sea, hay una relación ahí entre la anisotropía y el tiempo de vida. Mientras más cortito el tiempo de vida, las anisotropías van a estar sobreestimadas, porque obviamente la fluorescencia decae antes de que la molécula termine de rotar. Entonces eso no nos permite calcular los factores G. Entonces uno utiliza sondas como el Alexa, cualquier cosa que sea muy chiquita, cuya rotación sea suficientemente rápida y cuyo tiempo de vida sea suficientemente largo como para detectar que la anisotropía va a caer a 0. Y en qué, digamos, factor G uno observa esa anisotropía igual a 0, es el factor G que uno define para cada canal. Y eso lo hacemos en otros software. Entonces, por ahora solo vamos a cargar la información. En este caso, vamos a volver a esta carpeta. Para los canales verdes, nosotros definimos básicamente la rodamina 110, que es una sonda que no tiene ningún linker, por tanto no tiene múltiples tiempos de vida, solo tiene uno, es un mono exponencial, 4 nanosegundos, su tiempo de rotación son 200 picosegundos, entonces rota 200.000 veces antes de que termine la fluorescencia. Entonces con eso podemos definir el factor G perfectamente. El canal rojo, como es un canal de Fred, básicamente es un canal que tú lo puedes detectar en el prompt y en el delayer, que es la segunda parte de la ventana de excitación. Entonces, para eso,
necesitamos un estándar que sea capaz de emitir en los verdes y en los rojos. En los canales verdes, tanto como en los canales rojos. Porque el rodamina 110 va a emitir principalmente en el canal verde, porque se excita con 485 ROX. Entonces necesitamos una molécula que sea excitable por el láser de 485 y excitable también por el láser de 640. Ese estándar es rodamina 101. Pues, obviamente, el máximo de excitación de estas ondas es como los 560 por ahí. Entonces se excita más o menos bien con el láser de 485, pero no se excita tan bien con el de 640, pero suficientemente como para emitir fotones y calcular el factor G. Y obviamente para el canal rojo usamos Alexa C47, que es básicamente la misma sonda que emite que nosotros vamos a utilizar como aceptor. Pudiéramos usar una sonda más simple, como rodamina también, una rodamina que no tenga linker, sería lo mejor, pero también históricamente la gente usa Alexa C47 para ese motivo, entonces bueno, seguimos usando eso. Entonces una vez que uno carga toda la información, uno clica aquí en Next, y acá se va al DataCut, que es básicamente la forma que nosotros tenemos para filtrar cuáles son los eventos de molécula individual versus cuáles son eventos solo de buffer, y con eso definimos y le decimos al sistema, ok, de todos estos archivos que tú estás leyendo, este es el threshold que tú vas a definir para buffer y para eventos de fluorescencia. Entonces nos vamos aquí, y aquí se va a cargar una ventana que nos va a mostrar básicamente algunos parámetros que son importantes. Uno de esos es el delta T, que es básicamente una resta entre cómo va cambiando la fluorescencia en función del tiempo, pero definiendo el tiempo 1 menos el tiempo 2. Tiempo 2 menos el tiempo 3. Es decir, es como al inverso del delta. Si la señal no cambia, siempre va a ser todo más o menos tirado a cero. Siempre la resta va a ser cero. El anterior con el anterior con el anterior con el anterior va a ser siempre cero. Pero si hay un evento de molécula individual, o vamos a definir un evento de fluorescencia, va a ser más general, obviamente va a haber un aumento en la señal. Entonces yo resto eso con el anterior, o el anterior con este en realidad, me da un valor negativo, o un valor que va a ser disminuido. Una cosa es aproximadamente eso, pero la ecuación es un poquito más larga, entonces no son valores negativos, sino son valores que van a ser cada vez más chiquitos, no un delta como tal. Entonces, vamos a achicar esto. Estos son básicamente la cantidad de archivos que se han, la cantidad de aplicaciones numéricas que se han realizado en un archivo. Entonces, que tienen un montón de análisis en términos de tiempo. Vamos a disminuir esto. Y ahí está. Entonces aquí se ve básicamente cómo en función del tiempo tenemos una cosa que es más o menos estable y de repente aparecen eventos que van disminuyendo ese valor, eventos que van disminuyendo ese valor, y eso nosotros lo definimos como eventos de fluorescencia. Ahora, solo con esto, uno no tiene idea si es que esto está molécula individual o no. Uno solo sabe que hay eventos que están disminuyendo ese valor promedio y obviamente son eventos de fluorescencia. El que definimos nosotros como molécula individual, básicamente tiene que ver con el conocer el volumen confocal del sistema, el conocer la concentración de la muestra, y ahí uno puede hacer unos cálculos para definir cuánto es lo esperable de acuerdo a una difusión relativamente normal de la muestra por segundo. ¿Cuántas veces debería pasar esa muestra por segundo en un volumen confocal definido, con una concentración definida, para yo definir que está pasando una molécula o aproximadamente una molécula? Bueno, eso lo podemos definir después con el volumen confocal y todo, pero eventualmente lo que uno sabe aproximadamente de este tipo de sistemas es que si uno cuenta entre 1 y 3 eventos por segundo de estas disminuciones de la señal, uno sabe que esto está más o menos molécula individual. Y después uno lo puede corroborar con la autocorrelación. Eso lo podemos ver después. Entonces, aquí uno tiene información del threshold. Este es el delta que nosotros podemos mover. Entonces, a medida que se hace más pequeño, saco más componentes de buffer. A medida que lo tiro más para arriba, me acerco más al buffer. Entonces, lo ideal es como tratar de visualmente definir qué considero yo como buffer y qué considero yo como ya una señal. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el threshold aquí, estoy tomando muchos componentes del buffer, porque obviamente ustedes pueden ver que como todo esto es solamente buffer, esta región de acá. Si yo muevo el threshold un poco más para abajo, yo puedo ya descartar prácticamente todos los eventos que tengan que ver con
el ruido o el buffer. Eso vamos a poner como por aquí, eso es como un punto ya. Es a mano. ¿Mm? Es a mano. Sí, es básicamente a mano. Uno puede definir, ahora estamos, bueno, yo no en realidad, la gente aquí está trabajando en definir script. Hay análisis, hay métodos de análisis para poder definir eventos que salen como del ruido. Sí, pero esto no lo considera. Esto solo considera como un threshold y la idea ahora es generar un script, que no un script más complejo que considere justamente lo que tú estás mencionando, como para poder predecir cuál es el mejor... Una propuesta de threshold. Exactamente, sí. Esto era un poco, este software es un poco más artesanal en ese aspecto, entonces uno tiene como que tratar de proponer ahí una idea. Ahora, hay ciertos límites, como tú más o menos lo mencionas. Por ejemplo, te entrega un valor promedio de ese delta T y la desviación estándar. Entonces, normalmente uno dice, bueno, que el threshold que yo estoy poniendo no debería ser más o menos 2 desviaciones estándar, entonces mientras menos, mejor, mientras más te acerca al valor promedio no es tan bueno, entonces bueno, ahí uno va definiendo un poco los límites. Entonces, por ejemplo, acá la desviación estándar es 0,08, yo tengo aquí 0,1, estoy bien. ¿Dónde tiene 0,1? Acá, en el threshold. Y aquí, esto es básicamente una fuente mayor aún de filtro, que te dice cuántos son los mínimos fotones que tú vas a definir como evento de fluorescencia. Yo le puedo poner 200, 100, 50, entonces mientras menos fotones pongo, más va a considerar el sistema que el background es parte de un evento de fluorescencia. A ver, ¿puedes moverlo un poquito? Sí, por ejemplo, yo puedo poner aquí 30. Y esto tienes que fijarse. El número de bursts son 432 en este caso, y si yo bajo el mínimo de fotones, va a subir considerablemente la cantidad de eventos. Porque esto es solo un zoom. ¿Te fijas? Entonces, como yo definí que un evento de fluorescencia ahora se tiene que considerar solo con 30 fotones, no con 160, obviamente ahora hay mucho más eventos que el sistema define que son eventos de fluorescencia, pero que eso es un poquito también, dependiendo del límite inferior que uno le pone en la cantidad de fotones. Oye, Ezequiel, ¿y cómo uno puede, ok, el threshold es manual, perfecto, uno puede ver ahí las desviaciones estándar del promedio. Ajá. Y en el caso del número de fotones, ¿cuál es como la guía que tú usas? Mira, la guía que nosotros usamos en general es que al menos debe tener entre 50 y 60 fotones. Esto es una cosa como ya también viene un poco de historia, pero en estos sistemas prácticamente. Tendríamos que nosotros jugar con el sistema nuestro, pero el nuestro tiene por un lado, una sensibilidad no tan abismantemente buena como este sistema, pero por otro lado, el volumen con focal es más chiquito, entonces como que se compensa. Entonces, nosotros definimos por defecto que 60 es un número adecuado. Ya más bajo que 60 considera más o menos el buffer. Y aparte uno puede ver que si, por ejemplo, yo pongo 60, hay algunos mini peaks que aparecen aquí que no se están considerando, que uno entiende que eso es prácticamente buffer, pero si yo pongo 30, ahora esos mini peaks, vamos a actualizar esto, sí se consideran ahora como parte de evento. Entonces, ahí también uno tiene como un checking visual respecto a que en realidad no 30 es muy bajo. Entonces, 60 es un valor más o menos promedio. Entonces, ok, yo ya sé, este es el primer corte. Es decir, el sistema ahora sabe que cualquier evento de delta T superior a este valor es buffer. Entonces no lo va a considerar como para los análisis de tiempo de vida que vienen ahora. Entonces yo ya definí el threshold de análisis y ahora me voy a lo que es la información de decaimiento y a definir específicamente qué son los canales de excitación del dador y cuáles son los canales de excitación del aceptor. Y otra cosa que no les mostré que les voy a mostrar al tiro. Entonces, cuando uno hace este experimento, voy a volver. Cuando uno hace este tipo de experimentos, uno se fija básicamente en el número de bursts. Burst, entonces, es un evento de fluorescencia. Pero, ¿cómo yo sé entonces que estoy haciendo molécula individual? Bueno, normalmente lo que nosotros tenemos como forma de verlo es medir nuestra muestra, la que queremos medir finalmente, unos 30 segundos, un minuto, una cosa así, y hacer este mismo análisis y ver cuántos eventos de burst tengo. Como yo les dije, si digamos, el promedio es entre 1 hasta 3
eventos por segundo. Bueno, yo calculo cuántos eventos debería tener en un minuto y ahí voy viendo si tengo mucha concentración o necesito ponerle incluso un poquito más. Ya, es que lo haces preliminarmente. Sí, uno lo tiene que primero chequear esto y una vez que dice, ya, estoy a molécula individual, bueno, me Ahí pongo a te medir. largas con el experimento. Exacto. Acá, esta ventanita es súper importante porque aquí son todos los fotones que se colectan del sistema. Pero uno puede ver también cuáles son los eventos que provienen solo de los canales verdes. Siempre van a ser menos. ¿Te fijas? Y cuáles son los fotones que provienen del canal rojo. Y cuáles son los eventos que provienen del canal amarillo. De los canales amarillos, que rojo y amarillo son iguales, en este caso no hay diferencia. Por eso que son exactamente los mismos canales, los mismos fotones. Uno después diferencia eso cuando define qué es el prompt y qué es el delay. El delay, ya. Entonces, bueno, vamos a analizar todos los fotones. Contamos todos los fotones. Nos devolvemos y ahora sí nos vamos a analizar los tiempos de vida. Ahí. Entonces acá hay que considerar básicamente las ventanas temporales que tiene cada uno de los eventos de excitación. Como la cantidad de canales máximo que tiene el sistema, en este caso es de 512, lo que uno define, así como por defecto, es que la mitad va a ser para el dador y la mitad va a ser para el aceptor, porque están divididos 50 y 50 en términos del macro time, o lo que es el laser repetition time. Disculpa, me perdí la cantidad de canales máximo, me perdí ahí. Lo que pasa es que la tarjeta tiene canales que van guardando con fotones y esos fotones van a saturar un canal y luego van a avanzar a otro y van a avanzar a otro y van a avanzar a otro. Es decir, lo que se conoce como el histograma. Entonces, un histograma. Sí, básicamente. Sí, de hecho, la forma de medir tiempos de vida es básicamente un histograma. Es un histograma de fotones en el tiempo. Entonces, de hecho, uno puede calcular la intensidad total con el área bajo la curva de ese histograma, pero el tiempo de vida es básicamente un histograma. Entonces, las tarjetas tienen, digamos, en su configuración, cantidad de canales disponibles y una cantidad de tiempo definida para cada uno de esos canales en la cual pueden acumular fotones. Entonces, eso va avanzando. Como que está prescrito el histograma. Exacto. Entonces puede recibir, por ejemplo, 512 diferentes canales y cuando esos 512 canales... 512 bin. Exactamente, el bin básicamente. Luego hay otras tarjetas que tienen más, otras más y otras más. Entonces, en este caso esta tarjeta tiene 512 bins, entonces como ya sabemos que temporalmente es mitad y mitad para el dador y para el aceptor, uno define algo que es más o menos lo mismo aquí. Entonces aquí hay una cosa que se conoce como el two-color excitation, que es básicamente lo que estamos haciendo, que es excitar con dos láseres. Y lo que tenemos que decirle ahora al sistema es, bueno, ¿qué es lo que proviene de un color y qué es lo que proviene de otro color en términos del láser? Entonces vamos a poner clic acá y aquí definimos lo que es el prompt y lo que es el delay. Es decir, la ventana temporal de excitación del dador y la ventana temporal de excitación del aceptor. Entonces acá vamos a definir, esto está también más o menos conociendo un poco vamos a poner acá, para que se pueda ver bien. Ahí está. Pues aquí está, por ejemplo, todos los fotones o el histograma de fotones de los canales verdes. Y se puede ver que, por ejemplo, hay una forma de decaimiento y que va terminando aproximadamente en los 200 y tantos. Entonces, toda esta contribución de aquí es prácticamente background. Entonces, uno lo que hace es tratar de cortar un poquito la región de interés un poquito antes de que se empiece a hacer como muy notorio el background para eliminar todos esos eventos de fotones en el ajuste, porque al final esto es molécula individual, entonces esto es muy importante tratar siempre de empezar a descartar los eventos de background. Es logarítmica la escala, no me había fijado, ya. Sí, es semi-logarítmica en este caso, la amplitud en este caso es logarítmica y el tag channel, No, no, pero la escala lo mismo que el tiempo, es logarítmica. Sí, es logarítmica, sí. Podemos sacarla, vamos a ver. Ahí está. Ya, perfecto, ya. Entonces estáis buscando una recta. Básicamente. Ya, ok. Entonces vamos a, por ejemplo, definir que a 180 es más o menos un tiempo en el cual la señal es mayoritaria, el background es minoritario, entonces definimos esa región como la de análisis para el prompt. Eso le ponemos 180. Aquí se puede ver el scatter, ¿te fijan? Aquí se ve el scatter del agua, del ajuste. Bueno. Y para la emisión la emisión de los fotones del aceptor, vamos a definir otra región que es
viene un poquito después para eliminar el background, porque aquí de los 180, como los 200 puro background, después viene el otro pulso. Y vamos a cortar esto porque en realidad después de los 380 correcciones también es solamente puro background. Entonces ahí definimos las ventanas de análisis. Y entonces le estamos diciendo que todos los fotones que provengan de esta ventana son de extracción del dador, y todos los eventos que provienen de esta ventana son eventos de emisión producto de la excitación del aceptor. Entonces ahora vamos a ajustar. 210, de 210 a 380. o sea, ya, ok. Después vamos a ver bien eso cuando ajustemos ahora los tiempos de vida. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos los canales verdes, tenemos los canales rojos, y tenemos, te fijas que aquí está como todo desconfigurado, y aquí tenemos los canales amarillos. Entonces hay que definir ahora, en base a esta información, el ajuste para cada uno de los canales. Entonces, esto es importante, como los canales rojos son los canales del aceptor, pero por thread, básicamente, tenemos que mandarlos al prompt, porque provienen de esa región. Claro. Entonces, estos son el primer ajuste, el más simple de todo. Vamos a definir entonces que el from va a ser desde donde parte la información de fluorescencia, que normalmente se considera para eso el scatter como referencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos, vamos a ampliar un poquito esto, 40. Esta es toda la información del scatter. Entonces aquí viene esto es lo que se conoce como la función instrumental de fluorescencia. Entonces esto es puramente scatter del pulso del láser y tiene una amplitud de aproximadamente 10, 12 canales. Eso está en términos de canales, no en términos de tiempo. Entonces, y parte como en el 12 por ahí, 14, entonces podemos definir que esto parte desde el 14 y la convolución es básicamente la amplitud desde donde parte el scatter hasta donde termina el scatter del láser. En este caso termina como en los 24, entonces definimos que son 10 canales de duración. Entonces la convolución, es decir, lo que no se va a tomar como fluorescencia, sino solo como parte de la función del instrumento, son esos 10 primeros canales. El shift es una función que lo que te hace es alinear la amplitud de fluorescencia y el decaimiento de fluorescencia de la función del instrumento con tu decaimiento de tu muestra. Hay algunas veces que los offsets están un poquito corridos, entonces uno tiene que manualmente ajustar esto para que la información de aumento de fluorescencia del IRF calce perfectamente con el aumento de fluorescencia de tu muestra, para que sepamos bien en qué canal parte recién el decaimiento de la muestra. Eso uno lo puede ver rápidamente aquí en este software, en el HydroHat, pero no vamos a entrar tanto en detalle de eso. Aquí está el count rate, esta es la información que proviene del buffer, es decir, el count rate del buffer es 1000 básicamente en hertz, 1000 hertz solamente de buffer, y este es el factor que se calcula automáticamente con el Rodamina 110 para los canales verdes. Esto está parecido a lo que calculamos experimentalmente, yo lo voy a cambiar porque en realidad es 1.05, pero básicamente 1. Entonces, si ustedes se fijan, la información de decaimiento del dador, en este caso son los canales verdes, ya nos da información de thread. Porque se ve que la forma de la curva no es monoexponencial, lo que sería un tiempo, un solo decaimiento, sino que se nota claramente que es al menos biexponencial. Y además se ve que toda esta primera región de acá ocupa un porcentaje que no es menor dentro del ajuste total, y luego viene como un tiempo de vida más grande. Entonces, al menos se sabe que hay un tiempo de vida que es corto, que ese probablemente tiene información respecto al FRED. Porque el FRED, obviamente, sí, el FRED lo que hace es básicamente un apagamiento dinámico. Entonces, lo que hace es disminuir el tiempo de vida del dador. Entonces, claro, si yo veo que el tiempo de vida del dador en presencia del aceptor disminuye, eso es proporcional al aumento de FRED, al aumento de la eficiencia de transferencia. Entonces, incluso sin hacer ningún ajuste de intensidad, uno ya puede tener cierta idea del FRED solo por el ajuste del tiempo de vida del dador. Entonces, claro. Del dador. Entonces, aquí vamos a ponerle fit, vamos a ajustar de acuerdo a un ajuste monoexponencial, porque como estos son ajustes que solo están considerando los eventos de molécula individual, tener cierta certeza a
a priori sin los factores de corrección, que después los vamos a ver en el otro software, da un poco de incerteza. Entonces, lo más simple es analizar solo con un tiempo de vida, solo para tener una idea de cuál es el tiempo de vida promedio de la muestra. Entonces uno le pone fit aquí y ve que el ajuste da un chi cuadrado bastante alto, lo cual obviamente no es un muy buen ajuste, lo cual tiene sentido porque estamos viendo a la rápida que es vía exponencial al menos. Claro. Pero te está dando un tau promedio de 2.8 nanosegundos. El tau del Alexa 488 en soluciones de 4, 3.98, una cosa así. Por tanto, obviamente tenemos un acortamiento significativo del tiempo de vida. Como estamos viendo dos canales verdes, paralelo y perpendicular, que son los dos decaimientos que se están observando, se puede calcular automáticamente el tiempo de rotación. Que en este caso, el tiempo de rotación también es promedio, porque esto lo está ajustado a un tiempo de rotación. ¿Por qué dijiste que hay dos canales verdes? Por eso al principio yo les decía que hay 4 detectores, 2 que tienen filtros verdes, pero que están diferenciados en su polarización, y 2 canales rojos que están diferenciados también en su polarización. Por tanto, vamos a tener 2 decaimientos en verde y 2 decaimientos en rojo. Ya. Entonces aquí tenemos información de polarización. Ya, se me lleva. Sí. Es que sabes que igual a la primera es medio complicado porque No, sí, un montón de información. Tiene la dimensión de tiempo y la información de anisotropía también. Entonces ahí uno como que da bote, pero sí. Okay, estamos viendo los dos canales. Aquí ya hiciste el prompt. Esto ya es prompt. Ya está definido como prompt. Sí. Ya es prompt y ahora estamos comparando los dos canales. La polarización. Sí, solamente también es información de y todo, ¿no? Esto, la polarización, sí, pues la polarización tiene filtros de polarización. Uno de los detectores tiene un filtro perpendicular respecto al pulso, que el pulso está polarizado por defecto, y el otro tiene un filtro que está perpendicular a ese pulso. O sea, en este caso, como la polarización es fija, básicamente no puedo ir moviendo los filtros, la única forma de determinar el factor G es mediante este ajuste de la anisotropía cero con los estándares. Sí, yo me acuerdo que en lo estático, los fluorímetros estáticos, tenía el motorcito que movía los polarizadores. Exacto, sí. Entonces, mira, como el ajuste del chi cuadrado, vamos a bajar un poquito esto. Claro, está considerando un poquito de... Claro, ahí disminuye un poquito mejor el chi cuadrado, vamos a dejarlo ahí. Y esto obviamente, como sabemos que llega hasta 180, no vamos a poner 225, entonces vamos a llegar hasta 180. Y ahí está. Bueno. Entonces esta es el residual es básicamente del ajuste para cada polarización. Entonces no hay que meterse tanto con esto porque el modelo está muy simplificado, es solo un tiempo de vida, solo un tiempo de rotación. Entonces, a menos que de verdad tu muestra no haga nada de spread, como me ha pasado en estos experimentos que estoy haciendo ahora, no va a haber, digamos, buen ajuste porque normalmente deberían encontrar entonces al menos dos tiempos de caimiento. Entonces, es solo para tener una idea de lo que es el promedio. Entonces, si nos vamos ¿No tiene el software la posibilidad de hacer ajustes más complejos de lo que estás diciendo? No, lo que pasa es que, claro, el software como tal no los tiene porque hay que empezar a ver otras contribuciones, otros ajustes para poder tener más confianza respecto a cuáles son los tiempos de vida, porque claro, aquí, por ejemplo, está el crosstalk, aquí está el Direct Acceptor Excitation, que se llama. Entonces, todas esas cosas no lo estamos viendo acá. Para eso necesitamos el otro software. Y ahí uno va a limpiar más la imagen. Y ahí ya puede tener más información. Pero te entiendo, aquí con un decaimiento promedio, exacto. Tú puedes pensar que es FRED porque el tiempo de vida es más chico que la sonda sola. Exacto. El tiempo de vida promedio, sí. Perfecto. Entonces, si nos vamos al rojo, a los canales que se llaman rojo, es simplemente repetir el análisis respecto a lo que se hizo en green, porque es lo mismo, son los mismos canales, solo que son fotones del aceptor. Y aquí se puede ver que hay una gran cantidad de fotones del aceptor en los canales rojos. Entonces uno dice, bueno, aquí parece que tengo una buena cantidad de aceptor que se está excitando por FRED. Pero, como en general, siempre la cantidad de fotones del rojo va a ser menor a la cantidad de fotones en verde. Si ya para el verde no hay suficiente estadística como para tener confianza con el ajuste, para el rojo menos. Entonces lo que uno hace solamente es definir que todos estos fotones que estoy viendo aquí corresponden a esta región y chao. Pero uno puede ver qué tan FRED
hay o qué tan poco FRET hay en función de la cantidad de fotones que estén mirando. O sea, que ahí se ven hartos fotones igual. Y los vamos después al final, que es el amarillo. Y como el amarillo es netamente lo que es el delay, uno se va básicamente a la información que puso acá para definir entonces dónde proviene esa información. Y ahí está. Entonces aquí está todo el decaimiento del aceptor, pero excitado directamente. Entonces las cantidades de fotones van a ser mucho mayores a la cantidad de fotones que se observan en el red. Y aquí que también se calculó un factor G utilizando el Hexa-C47 automáticamente, pero no es el correcto. Se lo voy a ajustar. Y en la convolución también hay que ajustarla. Eso lo podemos hacer también ampliando y viendo la cantidad de canales, pero eso ya está listo. Entonces, ¿para qué? Entonces, fíjense que el factor G de los canales rojos y el de los canales amarillos es exactamente el mismo porque son los fotones del aceptor. Entonces, la información de anisotropía es la misma. Y aquí le está dando un RO también para el aceptor, que es de 3.67. En general, la anisotropía del aceptor va a ser un poco mayor que la del dador, básicamente por las propiedades fluorescentes que tiene la sonda y la estructura que tiene. Pero nada, entonces ajustamos los tiempos de vida, filtramos al menos el background y luego vamos entonces a decirle a Paris que escriba toda esta información en archivos específicos que luego los vamos a tomar para leer con otro software. Entonces vamos a guardar esto. Vamos a guardarlo. Entonces, lo que está haciendo básicamente Paris ahora es tomar cada uno de los archivitos origen que yo le di, que son estos que están aquí arriba, los split, y generando un archivo, vamos a decir, hijo, que tiene toda la información respecto, bueno, de este canal prompt, todos estos son los canales rojos, todos estos son los canales verdes, este es el factor G, este es el tiempo de vida promedio, bla, 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 bla. Entonces, luego en el otro software, vamos a ver que nos podemos extraer toda esa información y con un montón de ecuaciones que están escritas en ese software, podemos calcular FRED, la estequiometría, porque todo es básicamente utilizando la información que nosotros ya generamos acá. Entonces, ¿a qué te refieres estequiometría, perdón? La estequiometría básicamente es la definición en la cual uno ve cuántos fotones tiene una muestra que provienen del aceptor y cuántos fotones provienen del dador para eventos de molécula individual. Entonces nosotros definimos estequiometrías que van de 0 a 1, donde 0, esto también es por la ecuación nomás, donde 0 es a todos fotones que van a provenir del aceptor simplemente, y no hay ningún dador ahí en ese evento de molécula individual. Verde, o sea, perdón, 1 es todos los eventos de fotones que provienen directamente del dador y no hay aceptor. Y 0,5, obviamente, el ideal, donde hay ambos sondas en esos eventos de molécula individual. Ese es el primer ajuste que hay que hacer, porque, o si no, vamos a estar analizando solamente aceptor, solamente dador. Y eso es parte de las cosas que uno tiene que limpiar, y por eso que el ajuste no tiene que ser tan especial ni tan complejo en Paris, porque no tenemos esa información todavía. Entonces, esta es la primera etapa. Y está listo esto. Ahora vámonos acá, les quiero mostrar este software, que no es el que vamos a usar para lo que les decía, sino para otra cosa. Esto es Christine. Christine es un software que nos permite analizar funciones de correlación. Súper importante las funciones de correlación porque nos permite predecir, primero, si estamos aproximadamente a molécula individual o no. Segundo, si las sondas se cross-correlacionan entre ellas, lo cual nos va a decir inequívocamente que las moléculas que estamos analizando tienen ambas sondas, o no, y qué tanto de esas moléculas que estamos analizando tienen ambas sondas y cuáles no. Y además nos permite ver un poquito la calidad de información de cada uno de los archivos que estamos generando. Entonces, aquí nosotros hacemos un montón de correlaciones, cross-correlaciones para definir un montón de parámetros, por ejemplo, cross-correlación de FRED, análisis desde microsegundos a milisegundos, entonces todo eso lo hacemos acá. Eso ya va a ser probablemente para otra reunión, más complejo. El segundo software, que el que sí nos convoca aquí, es este que se llama Margarita. Y Margarita es el software que contiene todas las ecuaciones escritas para poder extraer toda la información que está en Paris escrita y calcular todas las cosas que tú quieras calcular. Entonces, vamos a cargar ese programa. ¿Alguna razón por los nombres?
Mira, son bastante extraños. Yo creo que la persona que escribió estos scripts, no sé, por algún motivo le puso estos nombres, porque, por ejemplo, si te fijas, literalmente Paris es por Paris Hilton. Sí. Está ahí el monito. Christine también, yo sé, ¿será gente que idolatraba a esta persona? No tengo idea, pero son nombres bastante particulares. Vamos entonces aquí al archivo, estaba acá. Y acá está, este es el de hoy día, sí, este es el de hoy día. Y aquí está, aquí hay una carpeta que tiene toda la información de los bursts en green. Ya. Bueno, toda la información de los red, toda la información del yellow, y acá está la parte importante. Aquí tiene toda la información respecto a cómo obtener los fotones, cómo calcular esto, cómo calcular lo otro, que es lo que toma finalmente este Margarita para poder hacer toda su interpretación visual de lo que queremos pedir. Entonces nosotros cargamos todos los archivos, todas las carpetas. Ups, me equivoco. Ahí. Ahí sí. Está leyendo todos los archivos de todas las carpetas. Y aquí tenemos básicamente 3 ejes, en las cuales podemos meter un montón de cuestiones y empezar a mirar en 2 dimensiones, o incluso en 3 dimensiones, o en 2 dimensiones y en una dimensión en otra. Entonces, vamos, por ejemplo, a hacer algo muy simple. Mira, fíjate que aquí tenemos información general de cada una de las cosas que podamos pedirle. Por ejemplo, tenemos el min macro time, que es básicamente cómo varía la señal total en función del experimento. Lo que yo medí aquí, por ejemplo, voy a ponerlo ahí. Entonces, te fijan que esto es señal total, considerando todos los fotones. Y hay un tiempo, un macro time que llega como a los, estos son 6.000, casi 7.200 segundos, que son 2 horas, básicamente lo que yo medí, yo estoy midiendo 2 horas esto. Y en esas 2 horas la señal es muy estable, salvo esta cosa que se ve aquí, en general es bien estable. Entonces uno dice, bueno, mi muestra al menos no se fue a la superficie, que puede pasar, no hay eventos raros que hagan que se pierda la señal o que aumente abruptamente. No pasó una mota. Exactamente, o pasaron agregados y eso te aumenta enorme la señal. Claro. Entonces, eso es como para definir un poquito exactamente. Tenemos, por ejemplo, esto es súper importante, lo que es el duration. El duration es el tiempo promedio donde el sistema detecta que dura la fluorescencia en el confocal, en el volumen confocal. Por ejemplo, en este caso es aproximadamente 5 milisegundos, lo cual está en el promedio. Normalmente con los tiempos de difusión promedio de las moléculas, de las proteínas que analizamos en general, los tiempos van de 1 a, qué sé yo, 10 milisegundos como máximo. Entonces, eso significa que estamos bien. Si tuviéramos eventos de tiempo muy largo, uno estaría sospechando que a lo mejor no estamos molécula individual, sino que estamos teniendo múltiples moléculas ahí, entonces se va una, pero sigue la otra, entonces el duration como que se extiende en promedio. Ahora, disculpa, si vieras un fenómeno asociativo, ¿cambiaría el duration time? Dependiendo de qué tanto cambia el tiempo de difusión de la molécula, ese evento asociativo. Por ejemplo, dimerización de una proteína no va a cambiar tanto, pero si, por ejemplo, le pongo así un chorizo de ADN a una proteína de este tamaño, claro, el tiempo de difusión va a cambiar drásticamente, entonces el duration se va a mover un poco. Pero no se espera que cambie tanto, porque el tiempo de difusión como tal no va a cambiar de 1 milisegundo a 10 milisegundos. Entonces, tiene que ver mucho con el tiempo de difusión. Por eso, o sea, si cambia el tiempo de difusión, porque cambia el tamaño, debería cambiar el duration. Sí, pero no tanto, porque los cambios en el tiempo de difusión no son abruptos, no son de un orden de magnitud. Entonces, la duración promedio tampoco va a cambiar abruptamente. Eso hago. Por ejemplo, lo que sí yo podría observar es que si tengo una molécula extremadamente chica, como una sonda, por ejemplo, que yo sé que, o un ligando marcado, cuyo tiempo de difusión es 200, 300 picosegundos, no, perdón, 200 picosegundos, y le pongo una proteína, claro, va a pasar a 1 milisegundo el tiempo de difusión, 1,5 milisegundos, claro, ahí voy a esperar que el tiempo de duración también va a cambiar abruptamente. Pero va a depender también de la magnitud del cambio. Aquí otra cosa, tenemos aquí, por ejemplo, el count rate de lo que se conoce como el verde, que vendría siendo lo del dador. Entonces, este es el count rate del verde, aproximadamente 10-12 kHz.
un poquito alto, diría yo, respecto a lo que uno esperaría molécula individual. La molécula individual sería entre 4 y 5, pero bueno, un estándar tampoco es tan terrible. Podemos ver lo mismo en el count rate del rojo. Si fijan, tenemos ahí dos hombritos de count rate. Vamos a ver después a qué puede provenir eso. Y el count rate del amarillo, que básicamente es lo mismo, pero de oxidación directa del aceptor. Y los tiempos son prácticamente lo mismo. O sea, los tiempos, no, número de fotones. El count rate, ahí está. Entonces uno puede, bueno, mostrarlo aquí logarítmico, qué sé yo. Si nos vamos ya a la información de Fred, que es lo que nos interesa, nos vamos acá, a todo lo que es calculado. Obviamente el Fred es un cálculo de un cociente que tiene rendimientos cuánticos dentro medio, entonces toda esa información uno tiene que poner. Entonces si nos vamos aquí al efficiency pi, significa que el Fred está siendo calculado en función de el número de fotones en el verde, el número de fotones del aceptor, el número de fotones del aceptor en el Fred, entonces en función de cuántos fotones hay del rojo en el aceptor directo versus el rojo en Fred, va estimando entonces la real eficiencia. Pues ahí está. Pues aquí te muestra básicamente dos poblaciones bien marcadas, una que tiene un Fred prácticamente de 0, otra que tiene un Fred aproximadamente de 0,80 y tanto. Y aquí aparecen los factores de corrección que son importantes de definir. El primero, que realmente es uno de los más importantes, porque te permite descartar cualquier evento que realmente es Fred versus de lo que no es Fred, es el crosstalk, que son lo que les decía yo, que es toda la información de excitación del dador que se cuela hacia los detectores rojos. O sea, hay que eliminar eso primero. Bueno, para esto también hay que hacer estándares y medir, no nos vamos a ir para allá también, pero está calculado ya. Nosotros ya lo calculé y es 0,08, básicamente esto en porcentaje. O sea, el crosstalk es prácticamente 0,1%. Lo cual es estimado porque las ondas prácticamente no se tocan en sus espectros de excitación y emisión, así que esa es una de las principales razones para usar esa sonda. El otro factor de corrección es lo que se conoce como la señal en los canales verdes de la excitación del aceptor. También está calculado, es prácticamente un 0,6%, lo cual también es bajito, está estimado. Luego viene la información del background, que todo está en kilohertz. Entonces, son ceros. Esto lo único que uno hace es medir todos los fotones de los canales verdes en el prompt del buffer. Ese es el conteo que uno pone acá. Medir todos los fotones que provienen de los canales rojos, pero en el prompt, que vendría siendo mi red del buffer. Y lo mismo con el yellow, que es básicamente los canales del aceptor en el delay. Entonces yo mido esa información y ese es mi conteo del background. Entonces lo que hace Margarita es restar toda esta información a la información de fluorescencia que yo estoy estimando. Otra cosa que hay que tomar en consideración son lo que se conoce como las eficiencias de detección. Por defecto, siempre a medida que aumenta la longitud de onda, la eficiencia de detección tiende a ser más baja. Entonces, la eficiencia de detección de los canales rojos siempre es aproximadamente un cuarto, un quinto que la eficiencia de detección de los canales verdes. Eso también uno puede calcular con estándares. Y más que con el estándar mismo, lo puede calcular acá mismo. Nosotros ya sabemos que es 0,2, 0,25, pero aquí vamos a ver después cómo podemos realmente asegurarnos si esa es la diferencia de eficiencia. El otro factor de corrección son los rendimientos cuánticos. Y los rendimientos cuánticos se pueden calcular básicamente de dos formas. Una que digamos, la real o la completa, que es con estas esferas de los equipos que tienen como para medir en 360 grados toda la emisión de la sonda y calcular la intensidad total, el tiempo de vida y todo eso. Hay un equipo especial que miden eso. O simplemente calcular el tiempo de vida de la sonda en ausencia de la otra, en la proteína, y compararla con el tiempo de vida promedio de la sonda libre. Y como uno sabe por literatura cuál es el rendimiento cuántico de la sonda libre, bueno, uno hace una regla de 3 y calcula el rendimiento cuántico. Para esta muestra de ADN yo ya lo hice, entonces sé que aproximadamente que es 0,75 el rendimiento cuántico del dador y que aproximadamente 0,62 el rendimiento cuántico del aceptor. Ya lo tengo calculado. Y esto también tiene que ver con un cociente no de sensibilidad, es como tal, como los detectores, pero un cociente de qué tanta señal del rojo tengo o del aceptor y qué tanta señal del verde tengo. Esto es importante porque cuando tengo una muestra que tiene extremadamente alta cantidad de una sonda respecto a la otra,
uno tiene que ajustar eso. Entonces, en este caso, yo sé que la cantidad de aceptor puede que sea muy alta o más o menos similar a la cantidad del dador. Eso lo voy a ver ahora cuando cargue la estiquiometría. Entonces, uno va jugando con él. Este es simplemente tener como eso en consideración. Entonces, esta es la eficiencia. Me equivoqué. La eficiencia. Y ahora nos vamos a la estiquiometría. Entonces, en el otro eje vamos a poner la estiquiometría. Y también la estequiometría en este caso calcula, si ustedes se fijan, la ecuación aquí está calculando el número de fotones en red, con el crosstalk, con el número de fotones en yellow, con el direct acceptation, con el green, un montón de todos estos parámetros que están tomándose en consideración, lo vamos a poner aquí. Entonces ahora tenemos un gráfico bidimensional que considera, por un lado, eficiencia de Fred y por otro lado, estequiometría. Entonces, si ustedes se fijan, la estequiometría está un poco corrida hacia arriba, es decir, hacia valores como de 0,8, hasta valores de aproximadamente 0,40 y tanto. Eso me da una idea de que este cociente no está tan bien calculado, entonces uno lo puede simplemente modificar. De ahí, y eso es porque básicamente en la muestra yo sé que la cantidad de dador que había no es tan excesivo respecto a la cantidad de aceptor no es tan excesivamente alto como la cantidad de dador. En unas muestras uno puede calcular. ¿Pero por qué pones 1? Porque la eficiencia de detección del rojo es mucho más baja. Entonces, es como que hubiera menos aceptor del que realmente hay. Cuando tú empiezas a bajar ese cociente es porque la cantidad de aceptor es excesivamente alta. Por ejemplo, esta muestra que está aquí tiene una cantidad excesivamente alta de aceptor. Entonces, probablemente si nosotros mandamos esto luego a Margarita, vamos a tener que ir a 0,4, 0,5, porque aún teniendo en consideración que el rojo no tiene tan buena detección, aún así tenemos que bajar el cociente porque es demasiado lo que hay de aceptor respecto al dador. Y esto pasa simplemente porque la forma de marcar que nosotros usamos normalmente es tener la proteína, ponerle la sonda dadora, incubar, y luego agregarle la sonda aceptora, incubar, pasar por SEC y medir. Entonces, la forma más, digamos, correcta de hacer esto sería tomar la proteína marcada con el dador, pasarla por un intercambio iónico para separar la marcada de la no marcada, y luego esa marcarla con el aceptor, pasarla de nuevo por un intercambio iónico para separar la doble marcada de la que está solo marcada con el aceptor, y luego tener esa población pura, y ahí probablemente en todas las situaciones siempre el radio va a ser aproximadamente de 1. Pero como no hacemos eso, y tenemos siempre excesiva cantidad de aceptor, hay una población muy marcada que tiene mucho aceptor. Pero en este caso, como la afinidad de las hebras es tan alta, basta con que le pongamos 2 veces, 3 veces de aceptor y vamos a tener una población que va a tener mucho de doble marca. Esa es principalmente la explicación. Entonces, haciendo ese ajuste, podemos aquí ver que rápidamente, vamos a poner aquí 0 y 1, son los... Aquí podemos ver que la población principalmente, no voy a hacer ningún análisis, pero principalmente cae entre 0,27 y 0,65. Eso es bastante bueno, eso es como lo normal. Normalmente cuando uno ve gráficos bidimensionales de estequiometría, no es que sea 0,5 exacto, obviamente esto es una población, entonces como que va entre 0,3 y 0,7 normalmente. Eso es como la población que uno determina como estequiometría 0,5. Pero el máximo está aproximadamente en 0,5. Entonces está perfecto. Eso significa que, por un lado, la mayoría de la muestra está con las 2 sondas, y por otro lado te está diciendo que hay acá, te fijas que es como una colita que todavía se observa, a diferencia de acá, que casi no se ve nada. Todavía hay un poquito de muestra que no tiene las 2 sondas, y por tanto se detecta como una estequiometría alta y un FRET muy bajo. Entonces esa es la razón de discriminación. Entonces nosotros vamos ahora a poner ese rango 0307 para tener como una idea de la doble marca. Podemos entonces ahora eliminar toda la otra población. Esa información más o menos se obtiene de la señal que es fotón, pero no viene de FRET, ¿no es cierto? Exacto. Comparada con la señal que es FRET, por ejemplo. Entonces, ahí... Principalmente, sí, para hacer la ecuación un poco más completa, toma lo que viene del dador en el prompt, corregido por el background,
más la información que proviene del red o del FRED, básicamente, corregido por el crosstalk, más la información del yellow, corregido por el background, y además todo esto corregido con los rendimientos cuánticos de cada sonda por separado en la muestra. Entonces, por ejemplo, si yo cambio esto, cambia la población. Entonces, si yo la disminuyo, cambia la población. Por eso es súper importante tener esta información medida. Entonces, esto ya no medía, ya sé qué pasa. Entonces, con esto en mente, uno puede cortar simplemente. Definir regiones que quiera analizar y el resto descartarlo. Entonces, yo voy a elegir la región que me interesa, que tiene aproximadamente entre 0,3 y 0,7. Aquí ustedes lo pueden ir chequeando. Y aquí yo pongo aquí Select Region. Y ok, el resto, money. Para ser un poco más situacional la cosa, uno puede pensar de que tu muestra es heterogénea. Sí. De que tienes moléculas que pasan por un confocal, que tienen cierta estequiometría y otras que tienen otra. Ajá. ¿Ah? Sí. Y esa es la razón de que puedas tener esta distribución y que estés cortando. Sí. Es que básicamente cada uno de esos puntos es un evento de molécula. Por eso uno corta, porque sabe que lo que yo corté son moléculas o eventos que tienen esa propiedad. Entonces, no es como que una muestra puede comportarse así o así, sino que son diferentes eventos que tienen esas características. Entonces, una forma de representar esta información es simplemente esta. Muchos papers hacen esto, sobre todo los papers que no tienen la posibilidad de medir tiempos de vida. Entonces, ustedes se pueden encontrar en distintos artículos que solo tienen el ALEX, que es diferente al PI, pero la misma lógica, tener un láser del dador y luego el láser del aceptor, que normalmente te van a mostrar este tipo de dos dimensiones, estequiometría versus eficiencia de FRED. Es decir, mira, hay dos poblaciones, alto FRED, bajo FRED. Como nosotros tenemos la posibilidad de mostrar tiempos de vida, y el tiempo de vida también tendrá información de FRED, bueno, cambiamos la información. Y aquí está toda la información respecto al green, toda la información respecto al red y toda la información respecto al yellow. Entonces podemos determinar cómo cambia entonces, no solo el FRED en la muestra, sino cómo también cambia el tiempo de vida. Entonces ponemos aquí tau green, que es el tiempo de vida promedio del dador, que es el que nos interesa para el FRED. Y ahí está. Porque es el que disminuye. Porque el que disminuye, el aceptor no va a variar, básicamente. Claro. Entonces, aquí se ve básicamente que hay un evento bien marcado de alto FRED, aproximadamente 0,78 por ahí, un evento de casi no FRED, que está en estequiometría de 0, y eso básicamente puede ser muestra que tenga photobleaching del aceptor. Entonces, tiene las dos sondas, pero la sonda aceptora se apaga. Entonces, claro, la estequiometría te va a dar 0,5, pero no va a haber FRED. Entonces, esas son cosas que uno puede ir descartando. Y entonces uno tiene estas dos poblaciones. Entonces ahora muestra el tau versus la eficiencia de FRED. Para nosotros normalmente la mostramos del otro lado, por si ustedes han leído los papers, como para mejor hacernos esa idea de al revés. Para que lo comparen con lo que hemos visto. Si, esta forma de mirarlo yo no estoy muy acostumbrado, entonces como que me colapsa un poco. Ahí está. Esa es como la típica forma de graficar que nosotros tenemos. Entonces, tenemos una población de moléculas que tiene un FRED prácticamente de 0, una población que tiene una población aquí de un FRED de 0,8, y aquí tenemos la otra población. Entonces, esto es básicamente un continuo, pero que tiene que ver con qué tanta resolución tenemos para poder distinguir las dos especies nomás. Pero uno pudiera decir acá, con esta distribución, si es que esa distribución define o no dinámicas. Porque si tuviéramos dos especies estáticas, esto debería ser básicamente dos, digamos, circulitos bien marcados. Pero si hay conectividad entre los estados, uno pudiera definir dinámica. Pero también tiene que ver con qué tanta resolución tenemos en el experimento en términos de la conectividad de la especie. ¿Y el tiempo? Y el tiempo de medición, el tiempo de duración del evento versus el tiempo de la dinámica también. Claro. Pero eso lo podemos descartar, si es que hay dinámica o no, con una cosa bien interesante que tiene que ver con lo que se conoce con las líneas de FRED, que eso es como lo que nosotros siempre usamos en los papers. Las líneas de FRED.
Las líneas de Fred conectan en una ecuación el comportamiento de la sonda y cómo varía el comportamiento de esa sonda en función del tiempo de vida y la eficiencia de Fred, si es que hay solamente una distribución estática de las diferentes poblaciones que hay, o hay una distribución más o menos dinámica en función de que no hay una conectividad lineal entre el cambio en el tiempo de vida y el cambio en la eficiencia. Ambos eventos deberían ser linealmente cambiando, y deberían ir cambiando linealmente si es que la muestra es estática en el tiempo. Si la muestra no es estática en el tiempo, probablemente van a haber eventos que van a ser mejor detectados por el tiempo de vida que por la intensidad, que es básicamente la forma de medir Fred aquí. Solamente intensidad. Entonces, la distribución de esa conectividad nos dice mucho respecto a lo que es dinámica o lo que es sencillamente resolución temporal del experimento. Entonces, nosotros definimos acá en ecuaciones, hay un montón de ecuaciones escritas, hay una que es muy interesante que tiene que ver con esta, de la eficiencia versus el tiempo de vida del dador en presencia del aceptor, corregida por el movimiento del linker. Esto estaba simulado, entonces están todas las ecuaciones preparadas como para eso. Entonces uno aquí lo que tiene que ponerle a la ecuación es básicamente la información del tiempo de vida del rendimiento cuántico del aceptor y el rendimiento cuántico del dador, para poder definir, entonces, yo sé que esto es 0,70 y... me equivoco. 0 un poquito mayor. Espera, por ahí, 0,75 era 0,75. Entonces, vamos a cambiar esto. Es el tiempo de vida promedio de... Entonces, si esta línea de Fred estática, que básicamente lo único que te dice es cómo va cambiando la distribución de las dos poblaciones de Fred solo por resolución, esa conectividad debería calzar perfectamente con la línea de Fred. Si no, eso significa que hay eventos que no tienen que ver solo con la resolución, sino más bien con dinámica que hay entre los dos estados. No, ahí está claro. O sea, básicamente, lo que se ve como conectividad es básicamente resolución del experimento y no con dinámica per se. O si no, deberíamos ver cosas como esto. Como que la distribución se escapa de esa línea estática. Y esa es la importancia del uso de las líneas de Fred. Hay un paper bien interesante, en verdad son dos papers, que salieron el año pasado, que tienen que ver con cómo se definen las líneas de Fred, cómo se interpretan las líneas de Fred en términos de la dinámica de proteínas. Entonces uno puede ya interiorizarse muy a fondo ya respecto a cómo interpretar la línea de Fred en términos de dinámica. Incluso la línea de Fred per se te puede definir si la proteína es desordenada o no desordenada, solamente por la ecuación que tú defines para representar visualmente el cambio de tau versus... Se me apagó el audífono. Como el cambio de... ¿Se escucha, cierto? Sí, se escucha diferente, pero se escucha. Solamente uno puede utilizar las ecuaciones que deberían representar el comportamiento de una proteína desordenada si uno quisiera comparar el Fred con el tiempo de vida. Entonces, teniendo un montón de consideraciones, el modelo, por ejemplo, Wormline Chain, cómo cambia, qué tan amplia es la distribución gaussiana de eso, en función de toda esa ecuación, uno puede representar una ecuación de una línea de Fred. Entonces, en un paper que nosotros vamos ahora a sacar, nosotros podemos determinar, por ejemplo, que un heterodímero FOXP1, FOXP2 está relativamente desordenado solo porque las ecuaciones que describen un modelo desordenado versus las ecuaciones que describen un modelo estático o una gaussiana bien definida, uno de ellos solamente se ajusta perfectamente a nuestro experimento y el otro no se ajusta para nada. Entonces uno puede decir, oye, esto tiene sentido. Entonces, en este caso es simplemente una distribución de distancia, más que una distribución de distancia, un componente de resolución del experimento de las dos poblaciones que hay, que no se separan tan bien quizás, y por eso se hace como una conectividad, pero no hay dinámica porque la línea estática de Fred te lo dice. Por ejemplo, si tuviera dinámica, pudiera determinarla, vamos a poner aquí la ecuación, vamos a agregar otra ecuación que tiene que ver con el dinámico, que está acá. Entonces las ecuaciones van cambiando. Y por ejemplo, yo pudiera preguntarme si hay dinámica acá. Entonces yo sé que hay un tiempo de vida que es de 1.2 y un tiempo de vida que es de 3.5, una cosa así. Entonces yo podría preguntarme, bueno, ¿cuál sería el comportamiento dinámico de dos especies que tienen estos dos tiempos de vida? Si es que realmente hubiera dinámica entre ellos. Entonces yo me puedo ir ahora
a estos tiempos de vida, 3,1.5 voy a poner, 3.5, y bueno, este sería el comportamiento dinámico de esas dos especies. Bueno, en realidad un poquito mayor, 3.1. Entonces sería el comportamiento dinámico. Si realmente hubiera dinámica entre, bueno, esto parece 1.5, 1.2. Es el tiempo de vida, sí, ahí está el tiempo de vida. Entonces, si hubiera dinámica, deberíamos ver algo como esto, un smear que los conecte de esta forma. Entonces, de esa forma uno puede discriminar básicamente dinámica de solamente resolución de las poblaciones que uno está determinando. Ahora, lo interesante, porque esto es visual, lo interesante es que uno puede ahora, por ejemplo, tomar todo esto que ya está filtrado por todos los factores de corrección, guardarlo, como guardar. Entonces guardamos una carpeta que tiene toda esa información solamente y le ponemos, qué sé yo, burst ID, Fred. Y guardamos todo eso. Y aquí, con esa población que ya está limpiada de todos los factores de corrección, de todas las posibles cosas que interfieren en el análisis, podemos hacer todos los demás análisis, que son análisis de tiempo de vida, para determinar cuáles son los tiempos de vida reales de la muestra, análisis de anisotropía, análisis de dinámicas en términos de la correlación, en términos de dinámica, en términos de los cambios de intensidad, de cómo cambia el FRET en milisegundos, cómo cambia el FRET en microsegundos, etcétera, etcétera. Con esto ya está limpio. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera un análisis de dinámica de esta muestra, no debería observar ninguna dinámica. Solamente debería observar que la correlación entre las dos especies de FRET tienen un tiempo de difusión que es el mismo de las muestras por separado, y luego no hay ningún cambio de correlación por FRET. Lo mismo con el otro software. No debería haber ninguna dinámica entre medio de dos estados, simplemente deberíamos observar dos gaussianas y sin ninguna dinámica que conecte esas dos gaussianas. Entonces, esa es la forma de tener un dato ya limpio y luego tener confianza en realidad en lo que posteriormente se va a hacer, que es lo cuantitativo. Esto es como semi-cuantitativo. Ya es realmente algo coherente. Por ejemplo, yo podría tirar ahora una línea dinámica que está en este software nuevo. Fíjense que aquí hay una línea dinámica de one line chain versus tau. Es decir, cómo se comportaría el FRET para una proteína o una cosa que es desordenada. Vamos a hacer lo mismo. En este caso, el tiempo de vida era 1.2, parece, o algo por ahí. Y aquí podemos definir el largo de resistencia, que define entonces el largo de la cadena. Y ahí te dice que ese sería, por ejemplo, el comportamiento de un one line chain que tiene un cierto cambio en el largo de persistencia. Podemos definir ese largo de persistencia, entonces mientras más cambie el largo de persistencia, vamos a llegar a valores más altos, más bajos de FRET, porque obviamente la proteína se extiende más. Entonces, es como cómo cambia el largo de persistencia en función de, en realidad, cómo cambia el FRET con el tiempo de vida en función del largo de persistencia que cómo está cambiando. Entonces, esa distribución... ¿Cuál sería el largo de persistencia necesario para explicar la dinámica de esa cadena polipeptídica? Claro, es decir, si yo tengo una proteína A, es decir, lo que está haciendo esa línea es describir cómo cambiaría la relación FRET, tiempo de vida, a medida que yo voy iterando en diferentes largos de persistencia. Claro, sí. Ok. Porque intuitivamente lo que entendí es que esas líneas de FRET conectan dos estados. En este caso sí, porque yo le estoy dando los dos estados que yo quiero o probar que estén o no conectados. Esos dos estados conectados significa de que hay estados intermedios. Pudiera ser. ¿Estado significa que hay estados intermedios entre ellos? ¿O significa de que hay estados donde por probabilidad y por dinámica pudieras encontrar fotones que pareciera ser que son de un estado intermedio, pero que solamente la resolución temporal que te permita o no describir la dinámica entre esos dos estados? Ya, okay, déjame entender. O sea, uno puede pensar de que esos dos estados están conectados por un decaimiento exponencial simple. Ajá. ¿Ah? Que tiene cierta frecuencia. Ajá. Y
una explicación para que haya esos dos estados, que se vean como dos estados, es que simplemente tú no tienes la resolución necesaria. Una explicación es que no hayan dos estados. Sí, ¿Sí? Una explicación que no hayan dos estados y que simplemente sea... Ahí me perdí. Una explicación que no haya dos estados, ¿ya? Y otra explicación es que hayan dos estados que estén conectados por una dinámica. ajá, ¿Ya? Esos dos estados pueden tener una frecuencia de intercambio entre ellos ajá, que eventualmente te permita los tiempos de intercambio, ¿no es cierto?, de transformación, estén dentro de la resolución experimental. exacto, Y en ese caso tú podrías capturarlo. exacto, Ya, en ese caso tú podrías capturarlo. Y predecir cuáles son esas frecuencias de interconversión, por ejemplo. exacto. Sí, Y en otros casos, y también modelar, por ejemplo, lo que tú estabas hablando, modelar a través de ecuaciones que representan modelos físicos como Wallet Chain, exacto, la dinámica de esos estados. exacto. Porque También. Wallet Chain el largo de persistencia te va a modificar la dinámica de los estados, ¿no es cierto? Claro, en este caso, claro, el largo de persistencia lo que te va a hacer es cambiar la eficiencia de Fred. Que el largo de persistencia lo que te está diciendo es qué tan flexible es la molécula. Eso es Sí, el en este persistence caso, length. claro, en este caso, por ejemplo, las moléculas que son más flexibles, claro, tienen largo de persistencia menores y los que son más estáticos tienen largo de persistencia mayores, claro. Claro. Entonces es una ecuación que captura un modelo físico para explicar una dinámica nomás. Exacto, básicamente eso, para explicar la dinámica. Ahora, esto igual es interesante porque uno pudiera tener cosas intermedias. De hecho, la analogía es muy parecida a lo que pasaría con una exclusión molecular, por ejemplo. ¿Una qué, perdón? Monómero-dímero. Una cromatografía de exclusión con una interconversión monómero-dímero. Si la interconversión es más lenta que la resolución temporal de la columna, tú ves dos poblaciones. Si la resolución de intercambio es más rápida, o si el tiempo de intercambio es más rápido que la resolución de la columna, tú ves algo que cada vez se va acercando más a algo intermedio. Entonces, con estas cosas puedes ver algo parecido. Puedes ver una población que está intermedio. Pero tú puedes tomar esa población, analizar tiempos de vida, y si es que solamente es una población, va a tener, bueno, una eficiencia de Fred o un tiempo de vida característico. Pero si tú capturas dos tiempos de vida, bueno, puede que sea entonces algo que es demasiado rápido, que tú no lo puedes capturar en este experimento. Y es ahí donde uno va a otro tipo de ajustes, como por ejemplo lo que es ya la espectroscopía de correlación. Porque esa te permite abarcar tiempos de resolución mayores. Porque esto que yo les estaba mostrando está limitado por el tiempo de difusión. Entonces, mientras la molécula está ahí, bueno, pero la molécula se va y ya se acabó la dinámica. O sea, Entonces, sería ideal moléculas grandotas. Y sería ideal fijarla entonces. no, es que no solo eso, porque si la dinámica es lenta, perfectamente la puedes discriminar, pero cuando la dinámica es rápida, si está fija, tampoco la vas a poder mirar, o dependiendo de la resolución temporal del experimento o del stop o del análisis que tú estás haciendo. Porque si la molécula está fija y tú haces este experimento, básicamente va a estar limitado, bueno, no por el tiempo de difusión, pero sí por la velocidad de interconversión de los estados. Que tiene que estar de acuerdo, me imagino, a los tiempos de vida de la sonda, porque si no, no se van a correlacionar. Es una cosa por ahí, ¿no? Tiene que ver con los tiempos de vida, y es por eso que para poder hacer análisis de interconversiones más rápidas, tienes que tratar de buscar elementos del FRED que te permitan ir hacia esos tiempos de intercambio. Entonces, por eso que en este caso la correlación de fluorescencia es la que te permite tener cosas como ese estilo, porque la correlación parte desde que la molécula empieza a emitir el fotón. Entonces, desde ahí parte la posibilidad de correlacionar o no diferentes estados de Fred. Y por tanto, tú puedes ir a microsegundos, incluso a nanosegundos, que es lo que hace mucha gente, sobre todo la que trabaja con proteínas desordenadas.
completamente desordenada, bueno, la dinámica obviamente se encuentra en una escala temporal mucho más corta que lo que uno pudiera diferenciar, por ejemplo, un TILF o algo así, entonces se va siempre a espectroscopía de correlación, porque la correlación la puedes empezar a observar desde ese punto de tiempo. Pero es principalmente eso, tiene que ver. En este caso, si estuvieran fijas, claro, probablemente el componente de difusión no estaría siendo una limitante, pero la velocidad per se sí es una limitante. El cambio sí, claro. Sí. Si pasa muy lento respecto al cambio conformacional, da lo mismo. ¿Para qué la hay que tener fija? Claro, claro. En el caso de tenerla fija, lo que hace es mejorar la temporalidad de observación, básicamente, Claro, para ver eventos que son más lentos todavía. claro, claro, claro. Ahí entra ya otra cosa, que es trayectoria. Exactamente. De ahí viene la parte de las trayectorias. Y por eso que el hardware, ya el setup es completamente diferente. Ya no nos interesa ver tiempos de vida, sino nos interesa ver la señal en tiempo real. Entonces ahí vienen las camaritas, las CMOs y todas esas cuestiones. Pero sí, en este caso, todo este tipo de experimentos confocales están limitados por el tiempo de difusión. Esa es el máximo de temporalidad que tú puedes llegar, que son los milisegundos o el tiempo que dure la molécula en el volumen focal. Igual esto es bien denso, pero supongo que quedó más o menos claro lo básico de análisis de este tipo de experimentos. Está Sí. súper bueno porque con este software uno puede aprender más, po. Sí, sí, Haciendo se aprende. Ah, exactamente. y poder ahí cruzar la teoría con la práctica. Sí, de todas maneras, de hecho, por ejemplo, pudiéramos cambiar ahora, en vez de eficiencia, la anisotropía. Entonces te puedes fijar de manera muy bonita que no se alcanza a ver perfectamente, pero sí se alcanza a ver una cosa que es como algo como una población aquí que tiene diferente una población aquí. No es como solamente una cosa lineal. Entonces aquí te dice que hay un tiempo de vida que es aproximadamente cerca de 1 punto y algo, por la forma que tiene esta población, y por la forma que tiene esta población hay una especie que tiene un tiempo de vida de 3 puntos y algo, pero la anisotropía prácticamente no cambia. Se mantiene casi en el mismo orden de magnitud, por tanto te dice que las dos especies de FRED que estamos colectando no están cambiando su tamaño o la propiedad de anisotropía de la sonda. Entonces vas cruzando más y más información para poder tener más y más idea de lo que está pasando. Y ahí uno tiene la cabeza entonces para poder hacer interpretaciones de acuerdo al modelo que uno está estudiando. Sí. Ahora, ciertas limitaciones, por ejemplo, como, como el FRED es un evento de quenching dinámico, es decir, está cambiando el tiempo de vida, la anisotropía ya se ve afectada por eso. Entonces, normalmente la anisotropía del dador no es tan confiable en ese aspecto, sino más bien la del aceptor. Entonces uno va a mirar el aceptor. Entonces, en vez de, por ejemplo, ver el tau green, vamos a ver el tau yellow. Y ahí, bueno, tiempo de vida un poquito mayor. Me equivoqué. Tau yellow. Y la anisotropía en yellow. Y ahí está. Entonces el tiempo de vida lo vamos a agrandar un poquito. O sea, aquí se ve claramente que solo hay una población que tiene un puro tiempo de rotación. Este es más porque el aceptor no va a sufrir ningún cambio ningún tipo de quenching dinámico ni nada de eso. Es más confiable el valor que te entregue o la dinámica de anisotropía. Entonces uno puede también ver dinámica de anisotropía dependiendo del aceptor. Si esto, por ejemplo, está más hacia arriba, si es más alta la distribución, uno puede sospechar de que hay también que el evento de cambio de estado o de conformación también tiene efecto en la anisotropía. Entonces también uno puede empezar a tener ese tipo de información adicional. Que es un poco lo que vemos con las muestras de anisotropía del trigger factor. Se ve un poquito, a ver, puede que lo tenga aquí, solo para que vean una comparación. Y con eso ya nos despedimos porque ya es demasiada información. Está aquí la información. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, la proteína sola. Voy a compartir yo ahora.
Esta cosa nueva. No, pero no te preocupes, se quede si no lo encuentras. No, sí, lo que pasa es que como este computador es nuevo, me pide permisos para todo. Ahora sí. Ahí está. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver que la distribución de anisotropía para la FOXP1 sin trigger factor está mucho más expandida que la de la sonda para el ADN. Entonces, obviamente uno puede predecir que hay dos poblaciones que por la forma de la curva, de la distribución, parece ser que tuvieran cierto tipo de interconversión entre ellos, porque si no serían como especies un poquito más aisladas, pero obviamente ya es más difícil, para la anisotropía sí es más difícil determinar dinámica. Y por ejemplo, si la comparamos con, a ver, por ejemplo, esta misma que tiene 10 micromolar de trigger factor, la anisotropía o la amplitud de, vamos a achicarla un poquito, aquí uno puede ya ver fácilmente que la distribución cambia drásticamente, entonces pueden haber ciertas cosas que pueden estar pasando en la proteína, ¿se fijan? Entonces aquí su distribución está mucho más hacia abajo que la distribución que está acá. Entonces, hay cosas que le están pasando a la proteína en presencia del trigger factor, por supuesto, pero hay que mirarla un poco más de ahí. La anisotropía es un poco más diferente, un poco más compleja de analizar. No tiene a pesar de que tiene menos factores de corrección que el FRED, porque solo lo que interesa es ver el background de los canales polarizados o no. Hay que chequear si el tiempo de vida está cambiando en presencia del trigger factor, porque eso puede estar afectando también la anisotropía observada. Eso todavía no lo hago, pero lo voy a hacer a la vuelta. Pero nada, eso es lo que uno puede estar calculando. No, espectacular. Oye, súper buena. Aprendí caleta. O sea, dentro de lo poco que sé, ahora sé más. O más. Sí, no, esto es... ¿Cómo te explico? Pero nada, es súper interesante. Lo importante es ya empezar a darle un poco más de uso a esto. Yo a la vuelta voy a empezar ya a, como te decía, hablar con la gente en el lab para purificar mutantes de FOXP1 y empezar a mirar primero quizás el screening de anisotropía, quizás purificar a una doble mutante para marcarla y ver FRED. Tremenda herramienta. Sí, Súper buena herramienta. sí, eso es lo bueno. Y bueno, una gran tarea le queda ahí a Jesús, aparentemente. Así es. Pero yo creo que podríamos ir con tranquilidad, pues, porque esto es harta información, ¿no es cierto? Entonces, Sí, probablemente partir con cosas básicas. sí, la presentación, Sí, por supuesto. Cosas generales, porque en realidad es demasiado. Para ser más específico, es demasiada información. Así que cosas básicas, la definición. Lo mismo que le preguntabas tú al principio, que es muy importante, los controles a considerar, los posibles sí, efectos. o sea, uno tiene que tener como una cierta claridad conceptual de qué es lo que uno está viendo. ¿Ah? Y no solo en ecuaciones, sino que en la representación molecular, porque al Exacto. final eso es lo que uno busca, una interpretación molecular de la cuestión a través de comportamientos de sondas que están pegadas en alguna parte de la proteína. Exactamente, sí. Pero el problema, claro, es que como estás trabajando con muchas otras moléculas, tienes que descartar la llegada de luz de diferentes fenómenos. Sí, exactamente. Pero lo bonito es que está correlacionado en el tiempo y tienes manera, yo creo que eso es fundamental de limpiarlo, Sí, porque sin eso exactamente. no Sí, uno yo podría creo lo hacer mismo. Yo nada. creo que la principal ventaja es que, a pesar de que, claro, tienen múltiples fuentes de contaminación de la señal, por así decirlo, hay múltiples formas de corregir también eso, ¿no? Claro, Entonces eso le da robustez. claro, entender cómo esas correcciones operan, ¿no es cierto? Eh, que hay algunos conceptos importantes, que es el factor G. Claro. ¿Ah? Que Esas a uno, cosas sí podemos conversarlas en la reunión, sí, ya, que porque a son uno se le más olvida. teóricas. Sí, ¿Ah? Esos conceptos básicos de fluorescencia. sí, eso sí, eso sí.
Sí. Ah. Ahora, ¿cómo hacer la interpretación de la dinámica? Bueno, eso ya, ¿qué hace? Es que él quiere aprender o no, pero al menos qué es Fred, qué es entropía, qué es el factor G, por qué es importante el factor G, cómo Fred cambia los tiempos de vida, por qué hablamos de qué es apagamiento dinámico, cosas más o menos generales. Ah, perfecto. Oye, yo no tengo nada más Sí. que decir. por mi Ezequiel, lado. sí, tení 3 minutos que quiero hablar contigo. Sí, obvio, obvio. Vale. Ya, pues me despido.